Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imagen. Se levanta el país con un problema, yo digo que importante. Es un problema político, es económico, es social y es de consecuencias. Los maestros de este país, encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fíjese qué ironía, y luego le trataré de analizar por qué ellos deciden boicotear el inicio del ciclo escolar 2013-14 a partir de hoy, cuando declaran un paro indefinido. Se lo tenían guardado, lo sacaron. Paro indefinido de labores para exigir la abrogación de la reforma educativa y sus leyes secundarias. Esto puede ser el problema más grave que enfrenta el gobierno de Peña Nieto desde que empezó. La protesta afectará a unos 5 millones de alumnos de primaria y secundaria en varios estados del país, principalmente en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, aunque hay algunos otros estados en donde la coordinadora tiene presencia o por lo menos creo que podría establecer algunas formas de alianza. La Asamblea Estatal de la Sección 22 declaró el paro a los 70,000 maestros de Oaxaca que se trasladarán a la Ciudad de México para realizar bloqueos viales y cercar a las cámaras, tanto a la de diputados como a la de senadores, entre otras acciones, según anuncia el dirigente seccional de Oaxaca de la 22, que es rijoso pero problemático. Rubén Núñez. El movimiento irá con todo a cerrar las avenidas, a bloquear los accesos en la Ciudad de México, a tomar el Zócalo porque es una plaza que nos corresponde a todos los trabajadores de la educación, a coincidir con las demás secciones para estar bloqueando la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Bolsa de Valores y de ser posible acordonar el aeropuerto capitalino con las fuerzas de la Coordinadora Nacional. Acordonar el aeropuerto, o sea, la idea es que nomás no se mueva esto por ningún lado. Le digo, esto tiene un fondo muy problemático, muy. De igual manera, el dirigente de la sección 18 de Michoacán, que es Juan José Ortega, anunció que el acuerdo de la disidencia magisterial es no iniciar el ciclo escolar y reforzar las movilizaciones en la caja de resonancia, que es la Ciudad de México. A la tarea de ir a la consulta con las 26 secciones que aglutina la coordinadora con una propuesta: no reanudar el ciclo escolar, manifestarnos en paro por tiempo indefinido de labores, fortalecer nuestro plantón en la Ciudad de México. En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación garantizó el inicio de clases, aunque indicó que enviará algunos contingentes para las movilizaciones en la Ciudad de México. En teoría, este lunes inician clases, en teoría, 26 millones de alumnos y 1.200.000 maestros de educación básica de escuelas públicas y privadas en todo el país. El calendario oficial prevé 200 días efectivos de actividades. También inician labores 4,5 millones de alumnos, profesores y directivos de educación media superior en 16,000 escuelas de este tipo. En esta capital, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo de vigilancia y vialidad desde las 6 de la mañana en torno a las 8,000 primarias y secundarias con 26,400 agentes. Obviamente en Guadalajara, Monterrey, León, Tijuana, Veracruz, Jalapa, en diferentes puntos de la República Mexicana estamos viendo cómo se hacen operativos similares. El presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, solicitará el resguardo de la fuerza pública en torno a la sede legislativa para garantizar, dice, que los legisladores puedan realizar su trabajo durante el periodo extraordinario convocado para esta semana, del 21 al 23 de agosto. Van a tener que llegar en un tapete mágico persa, ¿no? Volando, porque estoy seguro que la coordinadora les va a tratar de oponer el paso, en donde se revisarían las leyes secundarias de la reforma educativa. Por eso le digo que es muy problemático lo que se presenta hoy. Estamos ante un grave problema político-social en México.
además, en esta medida está si se avanza o no. Los países que en estos últimos tiempos han resurgido de la nada a ser potencia se han basado en la educación. No en el petróleo ni en una... No. En la educación como un principio. En otros temas, fue capturado este fin de semana Mario Armando Ramírez Treviño, conocido como el X-20 o el Pelón, cabecilla y último integrante de la estructura original del Cártel del Golfo. Ramírez Treviño fue detenido el sábado en Reynosa por efectivos del ejército. Según dijo en conferencia de prensa un vocero de temas de seguridad del gobierno federal, bueno, el vocero de temas de seguridad, que es Eduardo Sánchez. Es importante puntualizar que Mario Armando Ramírez Treviño contaba con 2 órdenes de aprehensión giradas por 2 jueces federales por los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de secuestro y delitos contra la salud. Junto con el X-20 fueron detenidos 2 de sus escoltas que tenían en su poder 3 armas largas, 9 equipos de comunicación, $38,000, 25,000 pesos en efectivo, 11 centenarios. Los 3 fueron llevados al aceido en esta capital. La DEA ofrecía $5 millones y la PGR 30 millones de pesos de recompensa por este sujeto. Es la segunda captura más importante de cabecillas del crimen organizado en el gobierno de Peña Nieto, tras la de el Z40, Miguel Ángel también Treviño Morales, en julio, en este julio pasado, 15 de julio. Por cierto, Miguel Ángel Treviño Morales y este detenido, Mario Armando Ramírez Treviño, son enemigos a muerte. Tras la detención de este X-20, se desplegó un operativo de disuasión con decenas de elementos del Ejército y de la Armada en municipios como Reynosa y Río Bravo, según también confirma Eduardo Sánchez. El gobierno de la República reforzó la estrategia de seguridad que previera y neutralizar en lo posible las acciones que eventualmente pudieran emprender organizaciones delictivas con presencia en esta región y que tuvieran la intención de reposicionarse y expandir su área de influencia. Por otro lado, Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, será sentenciado hoy, anunció una corte federal de San Diego, en California. El último de los Arellano Félix, temidísimo ahí como cártel en Tijuana. El último que enfrenta una condena reducida de 15 años de prisión y confiscación de bienes por $50 millones, tras declararse culpable en mayo pasado de narcotráfico por un convenio que lo eximió de conspiración y asociación delictuosa que lo implicaba en diversos homicidios y secuestros. El Doctor podría concluir su condena en Estados Unidos o incluso ser devuelto a México y compurgarla aquí. Ya veremos hoy. Yo creo que se va a quedar allá, pero... todo apunta, según se comenta en torno a estas cortes. La Comisión Política Permanente del PRI manifestó al más puro estilo de... Ya sabe, del PRI de las loas y el acarreo. Y, señor presidente, es usted un semidios, un héroe, un hombre alado, no que esté al lado de nadie, sino que tiene alas, ¿no? Manifestó su pleno y total, explícito respaldo, abyecto a la propuesta de reforma energética que presentó el presidente Peña Nieto, en un acto al estilo de estos viejos tiempos, en donde fueron 20 gobernadores con sus mejores trajes y corbatas, y mire que tienen... con los colores del partido rojos para que se vieran que tienen ya sabe, Emilio Gamboa, Manlio, todos plurinominales, pero todos llegaron ahí echando tiros y guapos y perfumados y bien, y César Camacho tuvo, elocuente, qué Séneca, ni qué nada. Bueno, hablaban todos. Es hora de abrir un debate franco, de ideas, de posturas,
alejados lo más posible a radicalismos o a verdades a medias. Por eso vamos con la reforma energética. La propiedad de la nación sobre los hidrocarburos no está sobre la mesa, es de los mexicanos. El eje principalísimo es que la rectoría del Estado sobre la política energética permanece, no a las concesiones. No habrá un minuto en que no estemos dispuestos a dialogar con quien sea necesario. Ya el de César Camacho no se lo pongo porque igual está desayunando y le puede venir como de entuerto, como de retortijón. Este lunes el PRD presentará su iniciativa de reforma energética sobre el principio de que es posible transformar y modernizar al sector sin cambiar la Constitución. El acto será encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana. Porque ahí, bueno, tiene un mensaje, ¿no? La revolución, sí. El Tata está ahí, el Tata Cárdenas, con todo respeto lo digo, ahí está enterrado, ¿no? Y para todos será el mensaje de aquí viene tu hijo a opinar sobre lo que tú hiciste en tu momento y me daría verdaderamente un supiritaco el día que haya que hablar de bancos y tenga que opinar José Ramón López Portillo, ¿no? Porque pues, los expropió su papá. Entonces, pues, aquí todo hijo tiene derecho a opinar de lo que su padre hizo en la historia. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que los perredistas están listos para hacer frente a las medidas que pudiera tomar el PRI para impulsar su propuesta al realizar una jornada informativa en el Metro sobre la consulta que se realizará el próximo domingo. Ya le hice el otro día una especie de análisis de qué tipo de preguntas hace el PRD sobre la posible reforma energética y fiscal. El senador perredista Luis Sánchez, por cierto, también, como no, plurinominal, aseguró que el PRI miente con todos los dientes sobre la verdadera situación de Pemex, que sigue siendo una empresa rentable, dice. Vamos a demostrar cómo el gobierno federal nos ha mentido sobre Pemex. Es una empresa, contrario a lo que ellos dicen en su diagnóstico de catástrofe, es una empresa muy fuerte. Ellos mismos están vendiendo en el exterior una visión de Pemex y ese día lo vamos a poder contrastar. Una visión de Pemex que es una visión de una empresa de carácter mundial, pero aquí a los mexicanos nos dicen todo lo contrario, ¿no? En otros temas, la PGR... ¿Qué hablan del sindicato? ¿Por qué no hablan los del PRD del sindicato? No, pues ahí están los trabajadores. Entonces, si están los trabajadores y es un sindicato, pues ¿cómo van a hablar en contra de Romero de Champs? Entonces, el PRD no, habla de Pemex, que se puede levantar y que los directores son unos... Pero nunca dicen de Romero de Champs, porque sería atentar en contra de las reivindicaciones históricas revolucionarias. Y eso pues, es un no-no. En otros temas, la PGR consignó en el penal federal de Villa Aldama, en Veracruz, a 40 integrantes del grupo de autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán, detenidos la semana pasada, 24 de ellos por delincuencia organizada y violación federal a la ley de armas de fuego y explosivos, y el resto por delitos considerados no graves, por lo que el juez podría determinar su liberación una vez que se defina su situación jurídica en un plazo constitucional. En el municipio de Buenavista, Tomatlán, fueron localizados los cadáveres de 9 hombres sobre la carretera que comunica los poblados de Punta de Agua y División del Norte. Hasta el momento las víctimas permanecen en calidad de desconocidos. En Guerrero, la Procuraduría Estatal investiga el asesinato de 8 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en la caja de una pick-up en la comunidad de Los Cajones, municipio de San Miguel Totolapan, región de Tierra Caliente. 5 de las víctimas visten pantalón y camisola tipo militar. En Aguascalientes, el gobernador Carlos Lozano, así se llama, descarta cualquier móvil político en el atentado a tiros que sufrió Leobardo Martín del Campo, hermano del alcalde electo de la capital del estado, Antonio Martín del Campo, el viernes pasado. Atentado hecho por sujetos que lo esperaban afuera
de su casa en un aparente intento de asalto. El hermano del munícipe recibió un tiro en el cuello que le salió por el pómulo derecho, pero se reporta estable. Se evitó la huelga en la Volkswagen de México. La empresa y el Sindicato Independiente de Trabajadores alcanzaron un acuerdo de incremento, 5% incluidas prestaciones. En el ámbito internacional, en Egipto, 36 islamitas miembros de la hermandad musulmana murieron cuando un grupo armado intentó rescatarlos en el momento en que eran trasladados a una prisión a las afueras del Cairo. Los detenidos formaban parte de un convoy que trasladaba a 600 personas a la cárcel de Abu Zabal, al norte de la capital. Las versiones sobre lo ocurrido son varias. Según el gobierno, los prisioneros se amotinaron y capturaron a un policía dentro de el camión que los transportaba con la ayuda de un grupo armado en otro vehículo. Las fuerzas de seguridad habrían arrojado gas lacrimógeno para liberar al uniformado, quien supuestamente sufrió una fuerte golpiza, y los presos habrían muerto asfixiados. Medios estatales, sin embargo, indicaron que la policía disparó en contra de los detenidos cuando intentaban fugarse. Los hermanos musulmanes acusaron a las fuerzas de seguridad de haber matado a los presos dentro del camión que los transportaba. El incidente ocurrió horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Egipto y artífice del golpe de Estado del 3 de julio, el general Abdel Fattah al-Sisi, advirtiera a los islámicos que no toleraría más actos violentos. Quien imagine que la violencia doblegará al Estado y a los egipcios debe de revisar su postura. No permaneceremos nunca impasibles ante la destrucción e incendio del país, según declaró. Además, luego de una semana de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi, que dejan 1 millar de muertos, nada más en ese movimiento, el gobierno interino prohibió los llamados comités populares que han establecido algunos ciudadanos para proteger sus propiedades y vecindarios de la acción de manifestantes antigubernamentales. Este lunes, 25 policías murieron y 2 más resultaron heridos en un ataque extremista en la ciudad de Rafah, situada en la península del Sinaí y fronteriza con la Franja de Gaza. 2 vehículos de la policía sufrieron una emboscada y fueron atacados con lanzagranadas cuando se desplazaban desde Rafah en dirección oeste hacia la provincia de Al-Arish. Senadores de Estados Unidos proponen al presidente Barack Obama suspender los $1.500 millones anuales de ayuda financiera a Egipto en respuesta a la violenta represión orquestada por el gobierno interino de ese país. También la canciller alemana Angela Merkel adelantó que Alemania revalorará su relación con Egipto y no descartó detener también la exportación de armas. Tendremos que reconsiderar la situación. Detener la exportación de armas puede ser un camino para dejarle claro al gobierno egipcio que la violencia no es aceptable, dice Angela Merkel. La red terrorista de Al-Qaeda planea una serie de atentados contra trenes de alta velocidad en Europa, dice hoy el diario alemán Bild, en donde cita fuentes de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Según el rotativo alemán, los servicios secretos estadounidenses, en el ojo del huracán desde que se destapó su programa de espionaje masivo de las comunicaciones a nivel mundial, interceptaron una comunicación telefónica entre 2 altos líderes de Al-Qaeda, recientemente hablando de estos planes. Los expertos de la agencia apuntan que las posibles acciones de sabotaje se cometen en las vías y en el tendido eléctrico con el empleo de explosivos en rutas, túneles o trenes. No obstante, el Ministerio del Interior alemán aseguró que no tiene constancia de nuevas alertas de seguridad relacionadas con el sistema ferroviario nacional y que no ha incrementado medidas de vigilancia en este mismo sentido. Corea del Norte aceptó la propuesta de su vecina del sur para retomar el diálogo sobre encuentros de familias separadas por la guerra hace más de 60 años. La guerra acabó en el 53, o sea, 60 años. Un portavoz del Comité de Reunificación para la Reunificación Pacífica de la Patria de Norcorea informó que Pyongyang aceptó celebrar el próximo viernes 23 diálogos entre representantes de la Cruz Roja de ambos países para la reunión de familias separadas.
En tanto, Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron hoy sus maniobras militares conjuntas anuales que durarán 12 días y se basan en repeler un hipotético ataque de Corea del Norte. En las maniobras participan 80,000 soldados y se producen a días de que Seúl y Pyongyang acordaran la reapertura del complejo industrial conjunto de Kaesong, cerrado desde abril por las pruebas militares surcoreano-estadounidenses y como una reacción de Kim Jong-un. Un hombre armado tomó varios rehenes y se atrincheró en la sede del ayuntamiento de Ingolstadt, ciudad al sur de Alemania, en la que la canciller Angela Merkel tendría un mitin electoral por la tarde. La policía local informó que el hombre ingresó en el edificio del ayuntamiento y se encerró en el segundo piso con un número no precisado de rehenes. Hasta ahora el sujeto no ha presentado demandas en concreto y se desconoce qué armas tiene. Las fuerzas de seguridad rodearon el lugar y entablaron negociaciones con el secuestrador. La Organización de las Naciones Unidas recordó hoy el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que cerca de 3 millones de personas necesitan para subsistir y reconstruir sus casas en Somalia. La situación humanitaria de ese país ha mejorado gradualmente desde la hambruna del 2011, debido principalmente a la prestación de asistencia y a las lluvias caídas, aunque la crisis sigue siendo enorme, según la describe la Organización de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en honor a los 22 trabajadores humanitarios que murieron en el ataque al cuartel general de la ONU en Bagdad en el 2003.